La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, bendito seas, gracias por tu amor y tu misericordia. Bendícenos, háblanos, Señor, que tu palabra fluya entre nosotros, Señor, llega a nuestro corazón y nos bendiga, por favor. Te pedimos que los que no te conocen te conozcan y los que ya te conocemos crezcamos y seamos mejores cristianos. Estamos en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Recuerda, hermanos, que suspendimos una serie que se llamaba Perfil de un hombre feliz, aunque esta serie es parte de una serie más amplia que se llamaba Aprendiendo a vivir feliz o Aprendiendo a ser feliz o a vivir feliz en este mundo. Y entonces vamos a una parte donde nos quedamos porque resulta que tuvimos una serie de interrupciones por la Semana Santa. No estábamos nosotros acá en México y no tenía red para compartir la palabra desde allá donde estábamos en Nicaragua, no tenía suficiente red, iba a ser muy difícil, y entonces invité a un predicador, pero estamos estudiando el Salmo 20, recuerdan, y esta es la quinta parte. Hemos estudiado diferentes rasgos de cómo es un hombre feliz, y la verdad es que este Salmo describe a un hombre feliz, describe al cristiano, lo describe a usted y a mí. La verdad es que el Salmo habla de nosotros, por así decirlo, habla de los que tenemos confianza en Dios, tenemos nuestra vida soportada en Él, y de esa manera podemos ser el hombre feliz. Es el perfil de un hombre feliz eso. ¿Recuerdan? Déjenme recordarles también que el Salmo 20 es una oración pidiendo victoria y se cantaba cuando David, el rey David, salía a la guerra. En la Biblia, en el texto sagrado, dice al músico principal, Salmo de David, pero no significa necesariamente que haya sido un salmo escrito por David, compuesto por David, sino más bien para él. Fue compuesto para él cuando salía como general, como rey y como general de las fuerzas armadas de su reino. Se cantaba este salmo para bendecirlo, para darles aliento, fortaleza a él y a sus soldados. Y bueno, desde varios miércoles anteriores hemos aprendido las siguientes enseñanzas. Solamente las voy a repasar así, ni leer el texto ni nada, solamente la idea central para que recordemos cómo es un hombre feliz. Tiene alguien a quien acudir. ¿Cómo es un hombre feliz? Disfruta la vida. ¿Cómo es un hombre feliz? Disfruta la bienaventuranza de dar, sabe dar. ¿Cómo es un hombre feliz? Vive en la plenitud de la voluntad de Dios, en la plena voluntad de Dios. ¿Cómo es un hombre feliz? Otros lo acompañan en el gozo de vivir. No está solo, otros lo acompañan. Y la semana pasada estudiamos estas enseñanzas, por eso en este caso sí voy a leer el texto en donde basamos la enseñanza, pero lo recordemos, no fue la semana pasada, fue la última semana que seguimos esta serie, porque después se interrumpió. Dijimos, ¿cómo es un hombre feliz? Vive en la plena voluntad de Dios. El versículo 4 dice, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Y en esa parte del Salmo, el Salmo da una bendición a David, hace una petición a Dios, pero una petición que se dice como bendición, como cuando le decimos a alguien, Dios te bendiga, Jehová te bendiga. Es un deseo que se convierte en oración, o una oración que se expresa como un deseo. Por eso yo he enseñado que una manera correcta de decirnos uno al otro es Dios te bendiga, es la manera bíblica. Así le dijo Dios a los sacerdotes hebreos en el Antiguo Testamento que debían bendecir al pueblo. Les dijo que le dijeran así, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová te bendiga y tenga de ti misericordias. Es decir, no dice como algunos el día de hoy, dice, Dios te bendice. Y no hay problema, no es nada malo. La preocupación es de dónde se origina esta frase. Hay algunas personas que piensan que tenemos poder en la boca y que lo que decimos se hace y esas cosas. Sé que muchos cristianos de nuestra iglesia no lo hacen pensando en eso, pero la verdad es que la frase viene de ese tipo de pensamiento. Por eso yo creo que la mejor manera es hacerlo así, como se hace en la Biblia. Te dé conforme al deseo de tu corazón. No le dijo el salmista a David, no le dicen, te dio conforme, no, le dicen, te dé. Es un deseo que expresa una oración, que expresa la esperanza de que así suceda. Y aprendimos la semana antepasada, entonces, que un hombre feliz vive en la plena voluntad de Dios. En segundo lugar, dijimos la semana pasada también, disfruta el gozo de vivir en comunidad. Y luego dice el texto, nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Y aquí viene otra vez esta bendición tipo deseo. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Puede ver usted que no le dice, concedió Jehová todas tus peticiones en presente. No le dice conceda. Es un deseo, pero es un deseo que expresa una oración.
Estas últimas enseñanzas las expresamos como deseos. Y yo dije este final en esas enseñanzas para ustedes. Que sus anhelos, hermanos míos, que sus anhelos, sueños y deseos estén alineados con la voluntad de Dios y que por lo tanto Dios les ayude a realizarlos y que en todas sus victorias tengan quien se alegre con ustedes, que sean hombres y mujeres felices. Amén, Señor, que así sea con todos los que me escuchan. Así dije yo al final en ese sermón de hace 3 semanas o algo así. Vamos ahora a las últimas enseñanzas del Salmo. Espero culminar todas las enseñanzas del Salmo. Si alguna nos queda pendiente, pues la estudiamos el miércoles próximo. Falta más, falta menos, pero es mi intención que vayamos hasta el final del Salmo ahora. Leamos una vez más el Salmo completo y encontremos algunos otros beneficios de una vida cercana a Dios. El Salmo 20 dice así: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre de Dios de Jacob te defienda, te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Concede a Jehová todas tus peticiones. Estos son los versículos que siguen ahora finales. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre del Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantaremos y estamos en pie. Salva, Jehová, que el rey nos oiga en el día que le invoquemos. Amén. Gloria a Dios. Este salmo describe al hombre feliz. Pero para finalizar, si es que vamos a poder finalizar hoy el salmo, hay una pregunta. ¿Es posible vivir así? ¿Es posible vivir de esta manera que hemos descrito en varios miércoles? Y hoy, una vez más, es posible. Qué chulada de vida, ¿no? Qué chulada de vida, un hombre feliz que depende de Dios, confía en Dios. ¿Es posible o no es posible? ¿Se puede o no se puede? Pues la palabra de Dios dice que sí se puede. Veamos algunas características más del hombre feliz que hacen posible que esto se pueda. Ahí vamos pues entonces. ¿Cómo es un hombre feliz? Esta es la pregunta que le hemos hecho al Salmo 20 cada vez. ¿Cómo es un hombre feliz? Entiende que todo depende de Dios. Un hombre feliz es alguien que entiende que todo depende de Dios. Versículo 6 del Salmo dice: Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. ¿Cómo es un hombre feliz? Es alguien que entiende que todo depende de Dios. En este caso, ungido se refiere al rey David, ese que va a la guerra y al que se le cantaba este canto como aliento, como esperanza. Y que ciertamente había sido ungido, fue ungido como rey. Se usaba un cuerno lleno de aceite, se vaciaba sobre su cabeza, simbolizando que la presencia de Dios inundaba su vida. Fue ungido con aceite cuando fue ordenado rey. Era un chamaco apenas cuando fue ordenado rey, por cierto, y no comenzó a ser rey de inmediato, sino que tardaron unos años, porque todavía había un rey ahí que Dios ya había desechado, pero que él seguía en el trono, Saúl. Pero David es este ungido al que se le menciona aquí. Cuando creemos que todo depende de nosotros y luchamos en nuestras fuerzas, fracasamos. Pero cuando sabemos que depende de Dios, podemos triunfar. Y ¿sabe qué? No solo tenemos este problema de creer que todo depende de nosotros, cuando se trata de esforzarnos en un trabajo, hacerlo bien, o cuando se trata de cuando, por ejemplo, queremos tener una dieta por razones de salud, porque queremos bajar de tallas, de peso, o porque queremos bajar el azúcar, triglicéridos, colesterol, y pensamos que sí tenemos que esforzarnos, ¿no es cierto? Y sí depende de nosotros. En este caso depende de nosotros. Tenemos que hacer algo, tenemos que hacer hábitos y tenemos que esforzarnos. Pero aquí no solamente se trata de eso, cuando pensamos que algo depende de nosotros por nuestro esfuerzo. En ocasiones pensamos que depende de nosotros incluso los milagros que Dios puede hacer. Le pedimos a Dios que haga milagros en nuestra vida, pero pensamos que depende de nosotros de que tengamos mucha fe, o de que oremos mucho, o de que ayunemos muchas veces, y que depende de nosotros. Entonces, como no ayunamos muchas veces, y de repente sí tenemos fe, pero también tenemos dudas, y como no oramos tanto como debemos orar, porque de repente tenemos mucho trabajo y no podemos orar, entonces pensamos, no, como no estoy orando, como no estoy ayunando, y entonces no me va a contestar Dios. También ahí se aplica esta absurda idea de creer que las cosas dependen de nosotros. Dependen de Dios. Aquí lo dice aquí. Ahora conozco
Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde los santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Y esto habla de gracia, de un Dios que actúa, que hace, porque las cosas buenas dependen de Él, no de nosotros. No nos salvó porque éramos buenos, nos salvó a pesar de lo malo que éramos y que seguimos siendo. ¿Saben a qué se parece este rasgo del hombre feliz, que entiende que todo depende de Dios? Se parece a cuando somos niños y no nos preocupamos de si el cine o el parque o el restaurante es caro o barato. Sabemos que papá paga y punto. Sabemos que papá paga y punto. San se acabó. Yo recuerdo cuando era niño, mi padre era muy dado a llevarnos de día de campo. Creo que todos los domingos íbamos de día de campo en su camioneta, en su pick-up, troca le decimos allá. Súbanse todos y suban la hielera y al perro también y los refrescos y la carne que vamos a asar allá. Y recuerdo esos momentos maravillosos. Yo no me preguntaba, jamás pensaba, ¿tendremos dinero suficiente? ¿Alcanzará para la gasolina? Mi padre era muy vasto, le encantaba así comprar de más cosas, no agraviando al presente que está hablando. Y resulta que de repente nos parábamos así en una camioneta, en una troca gigantesca que tenía sandías al por mayor, vendiendo unas grandes, medianas, chicas y de todas. Mi madre era de esas ahorrativas, señora ahorrativa. Cuando se bajaba mi papá a comprar unas sandías, siempre mi madre decía, no compres muchas, ya sabes, no. Mi mamá sí era como que le daba como quisito de palo que no comprara. ¿Sabe qué hacía mi padre? Compraba más. Estaba mi padre probando 2 sandías más o menos. Y mi madre, ¿para qué vas a comprar tantas? Y ¿sabe qué hace mi padre? Deme 5, por favor, señor, y las más grandotas de todas. Así le hacía. No creo que hubiera sido bueno que hiciera eso, ni que mi madre estuviera diciendo eso. Debían de haber tenido mejor relación, pero así le hacía. Y compraba lo que más fuera. Yo no me preguntaba, ¿tendrá dinero mi papá? A lo mejor no le va a alcanzar para las 5 sandías. A lo mejor se nos acaba. No me preguntaba nunca eso. Cuando nos llevaba a donde nos llevara, sabía yo que había, él sabía qué hacía. Así somos nosotros, ustedes y yo, como niños que entienden que todo depende de Dios. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra, dice esta canción que se entonaba cuando David iba a la guerra. Confía, es Dios el que va a hacer todo. Como cuando el que puede ayudarnos responde nuestra petición y dice, yo me encargo. No sé, sea el abogado, sea el gerente de la empresa, sea el presidente, sea el papá, sea quien sea, cuando vamos a esa persona que puede ayudarnos y dice, yo me encargo. Como cuando escuchamos al Señor decir desde la cruz, consumado es. Entonces sabemos que de todo depende de Él, no de nosotros. Eso es un hombre feliz. Eso es una mujer feliz. Alguien que entiende que todo depende de Dios. Déjeme decirlo de una manera más para concluir este punto. Como cuando sabemos lo que dice Hebreos 4:16. ¿Sabe usted lo que dice Hebreos 4:16? Bueno, ahí está en la pantalla, léalo conmigo, por favor. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué parte de acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro? No hemos entendido los cristianos que de repente creemos que las cosas dependen de nosotros y dependen de Él, el soberano, todopoderoso Dios. Otro rasgo del perfil de un hombre feliz es este. Confía en que el Señor es el punto de apoyo más firme que existe. No hay otro lugar donde podamos estar parados firmemente, más firmemente que en la gracia del Señor, en la misericordia del Señor. Es el punto de apoyo. Aquel físico matemático que dijo, dadme un punto de apoyo y moveré el planeta, moveré el mundo, lo dijo para hablar del poder de las palancas, pero yo le respondería, si te lo doy es Jesús. Es el punto de apoyo más firme que hay en el universo. Versículo 7, mire cómo dice, es un texto de esos que nos debemos saber de memoria. Mire cómo dice, y estos confían en carros, y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Esta es una palabra que era muy útil y pertinente para un guerrero, un rey guerrero, que va a la guerra con su ejército a defender al pueblo de Dios de los otros pueblos, de los pueblos paganos que querían exterminar al pueblo de Dios. Los otros pueblos paganos estaban siendo instrumentos del mal, instrumentos del diablo para exterminar al pueblo de Dios y acabar con el plan de Dios para la salvación de la humanidad. No lo lograron, por supuesto, ni lo lograrían jamás porque Dios es todopoderoso. Pero van a la guerra y mire lo que se le está diciendo a estos guerreros que van a la guerra.
Ellos, los filisteos los amonitas o los sirios, confían en sus carros y confían en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Se parece a lo que David, siendo un adolescente, cuando fue a enfrentar a Goliat. Goliat iba con su jabalina, con su espada y todavía con su escudero, por cierto, todavía lleva escudero. Y David con su bolsa de pastor y sus 5 piedras y su honda, y le dice: tú vienes a mí con espada y con jabalina y con fuerza, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quienes tú has, con Jehová Sabaoth, a quien tú has declarado la guerra. El asunto no es mío, el asunto es Dios, y vas a perder la batalla. Me encanta este rasgo de un hombre o de una mujer feliz. Confía en que el Señor es el punto de apoyo más firme que existe. Confiar en Él es el punto de apoyo más firme para nuestra vida, es el punto más firme que hay. Ahorros, seguridad de vida, o sea, seguridad social, que tenemos trabajo de planta, que nos pueden dar consultas médicas, en ocasiones pésima la atención, pero ahí tenemos como quiera. Todo eso tiene sus límites, pero el apoyo de Dios no tiene límites. Ahora que hemos tenido enfermedades, mi esposa y yo, cuando estuve internado en el hospital por el COVID, mi esposita cuando estuvo internada por el tumor y fue operada, una operación costosísima, y luego la cirugía radial, o cómo se dice, la radiocirugía, o no, ¿cómo se dice? Bueno, esa neurocirugía, pero a través de, ya no abrieron su cráneo, sino a través de unos rayos gamma. Todo eso costó mucho dinero, pero gracias a Dios tenemos, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, tenemos seguro de gastos médicos. Pero uno se pregunta, ¿a qué hora se acaban? Porque no son eternos, no son para siempre. Si nuestras enfermedades continuaran, hay una cantidad determinada para una enfermedad, y llega un momento en que se acaba, y ya los seguros ya no funcionan, y está en las letras chiquitas del seguro. Ahí están las letras chiquitas, que después de tal cantidad ya usted se encarga por sí mismo. Y con lo que cuesta un solo día en terapia intensiva, y con lo que cuesta una operación, las cosas humanas, las cosas de la tierra, de la ciencia, de la economía del mundo, tienen su límite. Pero la gracia de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios no tiene límite. Y hablando de niños, porque ya puse el ejemplo del niño, cuando somos pequeños, que vamos al día de campo, al cine, donde sea, no nos importa, no nos preguntamos. Mi nieto, cuando estaba chiquito, muy chiquito, porque es muy listo, después entendió las cosas, pero cuando estaba muy pequeño, siempre que lo llevamos al cine, pues íbamos, nos gustaba ir al VIP, a la sala VIP. Además, teníamos una hermana que trabajaba, la hermana Gaby, Galicia, que trabajaba ahí en la plaza, y entonces nos regalaba boletos para ir a esa plaza, y entonces pues yo sentábamos ahí a mi nieto en ese sillón gigantesco, comodísimo, y él mi hijo, pide lo que quieras, pequeño, lo que quieras, porque yo pagaba con tarjeta. Y yo creo que en un principio, las primeras veces, él pensaba que todo eso era regalo. Él sabía que alguien nos regalaba los boletos y pensaba que tal vez todo lo demás estaba incluido. Y entonces él, a veces a media película, me decía: Bubu, ¿pedimos más palomitas? Bubu, ¿pedimos unos nachos? ¿Pedimos unos chocolates? Y luego yo le decía: sí, claro, lo que quieras. Él nomás le picaba ahí para que viniera el vendedor, y decía: pues al fin son gratis. Decía así porque él pensaba, no se preocupa. Hablando de niños y su manera de confiar en sus padres, por ignorancia en ocasiones, pero usted y yo no somos ignorantes. Les pongo otro ejemplo de otro niño, además del que ya puse de mi nieto. Es una ilustración famosa de aquel niño que no tiene miedo a volar, y se sentó junto a él un hombre nervioso, de esos que tiene miedo a volar, y se toma una pastilla para los nervios, y el niño está ahí con su aparato electrónico jugando Nintendo, y al fin el hombre está desesperado porque están a punto de despegar, y le dice al niño: niño, ¿qué no tienes miedo? Y el niño dice: no tengo miedo, tranquilo, mi papá es el piloto, no se preocupe. Me encanta esa seguridad. Esa es la seguridad de un hombre feliz. Confía en que el Señor es el punto de apoyo más firme que existe. Estos confían en carros, y aquellos en caballos. Están fundando su fe en carros y caballos. Mas nosotros, en el nombre de Jehová, de Dios, tendremos memoria. ¿No le parece maravilloso eso? Otro rasgo del perfil de un hombre feliz. ¿Tengo tiempo todavía? Apenas, creo que sí, para un último punto. Y como tengo otros 2 puntos, creo que sí me va a quedar uno pendiente para la próxima semana. Vayamos a uno último entonces. Otro rasgo
del perfil de un hombre feliz. Tiene acceso a la restauración. Mire cómo dice el versículo 8. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Flaquear y caer. Y levantarse es el proceso de todos. Lo vivimos cotidianamente. A todos nos ha pasado. Pero los impíos flaquean y caen. En cambio, los que confiamos en Dios seguimos el proceso completo. Nos levantamos y estamos en pie. Algunos solamente caen y ya no se levantan. Y hasta se usa una frase, ¿no?, en el ambiente popular y en los anuncios de televisión, que dice, porque después de eso ya nada es igual. Los vendedores de seguros, por ejemplo, o los que hablan de que conduzcamos bien el carro y que andemos con cuidado por la calle, dicen, porque después de un accidente, y lo dicen así como con voz de tragicomedia, dicen, porque después ya nada es igual. Pero los cristianos podemos levantarnos y en el Señor Jesucristo podemos, es cierto, nada es igual. Lo que sigue es mejor. La restauración es mejor que lo que era antes. El perdón de Dios es mejor que lo que era antes. La gracia de Dios sanando, resolviendo, bendiciendo, proveyendo lo que se pudo haber perdido en la caída es mejor que lo de antes. Porque después de una circunstancia difícil con Dios, lo que sigue es mejor. Por eso aquí el salmista le dice al rey que va a la guerra, después de que habla de que ellos confían en carros y en cosas materiales, pero que nosotros confiamos en Jehová, después de eso les dice, ellos flaquean y caen. ¿Por qué? Porque están confiados en sus carros. Le destruye sus carros y no les quedó nada. Le mata su caballo y no les quedó nada en qué confiar. En cambio nosotros nos levantamos. ¿Por qué? Porque confiamos en algo que es eterno, en Jehová. Por eso estamos de pie de nuevo. Después de una caída, sea una caída en el sentido más físico posible, un accidente, después de una caída en el sentido económico, después de una caída en el sentido moral, después de una caída en el sentido espiritual, emocional, después de una caída de cualquier tipo, nos podemos levantar. Como dijo mi hermana hace rato, ¿verdad?, que escribió, Merari, ¿qué sigue? Sigue seguir, sigue levantarse y seguir. Los impíos solo flaquean y caen. En cambio, los que confiamos en Dios seguimos el proceso completo, nos levantamos y estamos de pie. Como el que se cae vergonzosamente a media calle. ¿Qué hace? Se levanta como rayo, ¿no? Uno se levanta como rayo y dice, ni me dolió, pero pues no le dolió la pompa, a lo mejor sí le está doliendo, pero se aguanta, pero lo que duele es el orgullo de haberse caído. Pero en el Señor nos levantamos con presteza. Vivir con Él es una experiencia restauradora y enriquecedora en grado sumo. Lo he dicho, lo digo muchas veces, santo no es el que nunca cae, sino el que siempre se levanta. Y voy a decirlo porque aquí cuando digo santo no es el que nunca cae, sino que siempre se levanta, me refiero a una caída moral, a una caída espiritual, a una caída de desánimo, una caída de alejamiento del Señor, una caída de pecado, y que Dios nos puede ayudar a levantarnos por su gracia y su perdón. Pero también la caída de cualquier otro tipo, caída de un accidente, caída económica, caída relacional, caída de las cosas diarias de la vida, perdemos el éxito, fracasamos en una empresa. Exitoso no es el que nunca fracasa. Exitoso es el que, por la gracia de Dios, siempre tiene la fuerza para seguir adelante y para intentarlo de nuevo, para decir, voy otra vez, en el nombre del Señor, por su nombre, permítame poner como ejemplo final de esto, como el apóstol Pedro aquella vez. Ya había fallecido el Señor, había sido crucificado, había resucitado y ya se había aparecido a algunos de ellos. Pero el apóstol Pedro está desalentado, quiere volver a pescar, no han pescado nada. Esa experiencia pasa de dos maneras. Pasa cuando Jesús no ha resucitado, cuando está vivo todavía, y también pasa después de la resurrección, la que quiere imaginarse usted. Pero aquí hay ocasión en que el Señor le dijo a Pedro, echa la red otra vez. Tenemos todas las noches queriendo pescar, Señor. Esa es la de antes de su resurrección. Pero en tu palabra echaré la red. Pero en tu palabra echaré la red. En la otra ocasión, después de la resurrección, también le dijo, pescad ahora. Otra vez, vayan otra vez, inténtenlo otra vez. Y lo hicieron otra vez. Ese es
Eso es lo que significa aquí, pues, digo, es un salmo del Antiguo Testamento, pero se explica en la aplicación para nosotros el día de hoy, siglo XXI, se explica y se aplica como en los otros momentos históricos de la revelación de Dios. Mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Va de nuevo, lo intentamos de nuevo restaurar nuestro matrimonio, intentamos de nuevo restaurar nuestras relaciones padres e hijos, intentamos de nuevo salir adelante en un negocio, en una empresa, intentamos de nuevo alegrarnos después de una gran tribulación de salud física o de un problema que tuvimos, le intentamos de nuevo después de habernos alejado del Señor y haber cometido un pecado grave que dañó nuestra vida y la vida de otros, pedimos perdón y lo intentamos de nuevo, seguimos adelante, porque los impíos caen solamente, pero los cristianos se levantan con el proceso completo de lo que debe ser. Así que, hermanos míos, vivir con Él es una experiencia restauradora y enriquecedora en grado sumo. Así es que aquí están las enseñanzas que nos alcanzaron para este día. La pregunta era, ¿es posible vivir así como dice el Salmo 20? ¿Como un hombre feliz? Sí, sí es posible. Y estas son las características. ¿Cómo es un hombre o una mujer feliz? Entiende que todo depende de Dios. ¿Cómo son un hombre feliz, una mujer feliz? ¿Cómo son estos? Confían en que el Señor es el punto de apoyo más firme que existe. ¿Cómo son un hombre feliz, una mujer feliz? Tienen acceso a la restauración. Ellos, los impíos, flaquean y caen. Mas nosotros, le añade el proceso el salmista, nos levantamos y estamos en pie. ¿Cómo la ve, hermano mío? Así es que sí, hermanos míos, yo les invito a que vivamos como hombres felices, como el hombre feliz que se describe en el Salmo 20. Les deseo que caminen con Dios cada día, que experimenten su restauración, su guía, y que estén plenamente satisfechos por su gracia. Eso les deseo, hermanos míos. Y este deseo es mi oración también. Es mi oración. Les deseo que caminen con Dios cada día, que experimenten su restauración, su guía y que estén plenamente satisfechos por su gracia. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y te pido que nos bendigas para que las enseñanzas de este salmo sean una realidad de nuestra vida. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.